Vamos a comenzar a hablar algunos detalles acerca de la creación de cámaras que van a servirles para poder crear sus escenas y poder generar los planos y los enfoques que ustedes necesitan. En este caso, lo primero que vamos a hacer es ajustar la distancia focal. Es uno de los parámetros principales de cámaras que está vinculado también con el ángulo de visión. Al momento de nosotros aumentar o disminuir la distancia focal, también afectamos el ángulo de visión y vamos a tener planos mucho más abiertos o más cerrados en nuestras escenas. Este punto es fundamental ya que podemos elegir parámetros específicos o una configuración específica, como se muestra en la imagen de referencia, en donde tenemos ya distancias focales predeterminadas dependiendo del tipo de producción con el que estamos trabajando, ya sea 35 milímetros, 50 o mayores. Podemos ir eligiendo dentro de Maya o ajustarlo de manera manual a través de los sliders que tiene en la interfaz para poder darle el valor que nosotros necesitemos. Es importante saber esto, que a medida que nosotros modificamos la distancia focal, la distancia que estamos realizando de foco, el ángulo de visión o la apertura que va a tener la cámara también va a cambiar. Si tenemos una distancia focal mayor, el ángulo se acorta, se hacen planos más cerrados, y si la distancia focal es menor, el ángulo aumenta y tenemos como planos mucho más abiertos, llegando hasta ojo de pez seguramente o mayor. Otro consejo importante al momento de generar escenas exteriores, generalmente es donde sucede este problema, es aumentar los planos de recorte que tenemos en la cámara. ¿Qué es esto de los planos de recorte? Nosotros cuando trabajamos con las cámaras de Maya tenemos límites de visualización. Tenemos un límite hacia adelante, lo que la cámara puede llegar a ver como máximo, y un límite inferior como mínimo. Entonces, a través de estos planos de recorte, lo que hacemos es decirle a la máquina, ¿sí?, decirle específicamente a la cámara dentro de Maya, que nos visualice en la escena los elementos que estén entre estos dos tipos de planos, ¿sí?, el plano máximo y el plano mínimo, ¿sí?, el plano cercano y el plano lejano. De esta manera, si nosotros tenemos una escena, por ejemplo, una ciudad enorme o una nave que se encuentra muy lejos y por alguna cuestión vemos que no se está viendo en la escena, que en el outliner aparece pero en la escena no, puede ser que el parámetro de la cámara, ¿sí?, de FAR, que es la lejanía, esté muy corto y tengamos que ampliarlo el parámetro para que pueda visualizar un poquito más la cámara y que aparezca el objeto dentro de la escena. Esta herramienta en determinada manera sirve también para generar un rendimiento mayor en nuestro equipo. Si tenemos muchos elementos en la escena, podemos de alguna manera limitar lo que se está viendo. Entonces es importante tenerlo en cuenta que si en alguna ocasión no están viendo los elementos, puede ser que la cámara haya que configurar estos dos parámetros. Como último punto, es importante saber que podemos realizar movimientos específicos, ¿sí?, dentro de la cámara, que seguramente van a estar en relación a un guión y a un guión técnico que nos indica qué tipo de movimientos tiene que realizar la cámara en ciertas escenas. Y es importante saber que estas herramientas las tenemos dentro de cada visor, dentro de Maya. ¿Sí? Podemos acceder a través del menú principal que tienen nuestros visores a las herramientas de cámara o Camera Tools. Dentro de estas opciones que nos ofrece, vamos a poder mover la cámara en rotaciones o movimientos muy específicos y acertados, en los que también vamos a poder animar estos movimientos. Esa es la parte importante, que nosotros a través de las herramientas de cámara podemos generar animaciones de cámara posteriormente de una manera precisa, ¿sí?, con coordenadas y medidas de rotación específicas. Vamos a ver a continuación algunos consejos al momento de crear planos a través de nuestras cámaras. En este punto, una herramienta fundamental es poder activar los márgenes seguros de referencia. ¿Qué son estos márgenes? Estos márgenes nos permiten, desde cada uno de los visores que tenemos en Maya, poder visualizar el límite exacto en donde nuestra cámara, al momento de renderizar, va a estar haciendo foco o va a estar mostrando contenido a través de ella. Si nosotros no tenemos activados los márgenes en la parte superior de cada visor, lo que va a pasar es que vamos a seguramente estar dejando elementos fuera de cámara sin saberlo, o tal vez vamos a estar consiguiendo planos que no son los correctos o los precisos en cuanto a lo que se nos pide en el proyecto. De esta manera vamos a tener diferentes tipos de márgenes. Tenemos algunos que son en relación a la resolución que ya está configurada de cámara, que nos ayuda a saber de manera precisa cómo es que va a salir el render después o qué es lo que realmente se va a mostrar a través de un render final. Tenemos otros márgenes que son en relación a los textos o a la información que va a aparecer por encima, entonces nos ayudan también a dejar de alguna manera aire o espacio en los límites y que no quede todo tan comprimido.
y ayuda mucho también al momento de poder ir visualizando cómo se van a ver nuestras animaciones al momento de generar cámaras animadas. Otro consejo importante y relacionado con algo que ya vimos es modificar los tipos de plano a través de cambiar la distancia focal. Como ven en el ejemplo, en la imagen de referencia, nosotros estamos enfocando con la misma cámara sobre un objeto, pero al momento de cambiar la distancia focal estamos generando diferentes tipos de planos, ya sea un plano general, un plano medio, un plano de detalle. Podemos ir modificando el plano con solo cambiar los parámetros de la distancia focal. Y a diferencia de la herramienta anterior, esta sugerencia es si en tal caso de que querramos mantener la distancia focal, lo que podemos hacer es modificar la escala de la cámara. No es igual que modificarlo a través de las herramientas de transformación que vimos en un principio, que son mover, rotar, escalar, sino que este parámetro es específico de la cámara, ¿sí? Y al modificarlo en realidad no estamos modificando la distancia focal, sino que estamos ampliando el área que ocupa la cámara, ¿sí? Y todo el área que entraría dentro del plano o encuadre que necesitamos. De esta manera podrán notar en la imagen de referencia que se modifican los valores de escala de cámara, pero no se alteran, ¿sí? Los valores de la distancia focal o el ángulo de visión. A continuación vamos a ver una serie de sugerencias en relación a crear iluminación y a configurar iluminación dentro de Maya. Un caso muy común es empezar a utilizar luces de Maya propias de Maya y mezclarlas o combinarlas con luces propias del motor de render, en este caso Arnold. Lo que suele suceder al combinar la iluminación es que al momento de renderizar o buscar una imagen final, si nosotros veníamos trabajando con luces de Maya al principio y después agregamos de Arnold y vamos a renderizar con Arnold la escena, vamos a notar que las luces de Maya prácticamente no se ven, ¿sí? Y generalmente uno al suceder esto piensa que no funcionan las luces de Maya dentro del motor de Arnold. En este caso hay un par que no, pero la realidad es que si nosotros modificamos la intensidad de las luces de Maya, propias de Maya, podemos llegar a visualizarlas al renderizar con Arnold. ¿Sí? La idea es poder aumentar la intensidad, no solo la intensidad, sino también la exposición de estas luces e ir realizando pruebas de render hasta conseguir el equilibrio así, o la combinación entre las luces que son de Maya y las que son del motor de render, en este caso Arnold. El segundo consejo viene en relación a la iluminación de estudio, que es una de las iluminaciones o set de iluminación que deben practicar y está bueno tener como referencia. Y se trata de crear un espacio en donde nosotros podamos iluminar objetos específicos, ¿sí? Con control de la iluminación, la intensidad, la temperatura de las luces y demás. En este caso la sugerencia es poder trabajar con la triada de iluminación, ¿sí? Teniendo en cuenta que vamos a aplicar una luz principal, que va a ser la frontal, que generalmente se ubica a 45 grados del objeto, una luz secundaria que nos va a ayudar a eliminar las sombras que produce la luz principal, ¿sí? Y suavizar las sombras, y una luz de despegue que se ubica por detrás del objeto y que ayuda a despegar el objeto del fondo, generando esta relación de figura-fondo. Estas tres luces son las principales, después tenemos otras que iluminan realmente el fondo o plano infinito que tenemos en nuestros objetos y que ayuda también a, de alguna manera, generar contraste entre el elemento que está por delante y el fondo. Y por último, dentro de Maya tenemos una ventana que contiene las herramientas principales para armar los sets de iluminación. Dentro de Maya podemos utilizar el Light Editor, que vamos a poder crear luces, editar las luces, crear combinaciones de luces o agrupar luces. Esto es muy importante ya que podemos desactivar sets de luces específicos, ¿sí? O grupos de luces que hayamos creado internamente desde el Light Editor. También podemos modificar la temperatura de la luz, la intensidad y la exposición. Y en general son herramientas que nos van a servir para cambiar de una manera rápida el set de iluminación total. Por ejemplo, pasar de una iluminación diurna a nocturna directamente con apagar y prender luces desde este set, ¿sí? Y nos va a ayudar también a tener un control como más general sin tener que meternos en la escena 3D e ir navegando hasta encontrar las luces puntuales que queremos ir cambiando o apagando. En el caso que sigue vamos a ver un poco cómo generar una iluminación de exterior. En esta situación lo que vamos a usar es la luz de SkyDome, ¿sí? Como referencia, pero agregándole imágenes de alto rango dinámico o HDR, que lo que van a hacer es darnos una iluminación precisa sobre un set exterior. Lo que conseguimos utilizando el SkyDome con HDR es una iluminación
con imágenes de referencia que las podemos descargar de internet, ¿sí? Podemos conseguirlas de diferentes páginas y podemos cargarlas a nuestras escenas para generar luz, por ejemplo, para un atardecer, ¿sí? O luz diurna o luz nocturna también, utilizando la imagen en sí para iluminar. Lo que hace esta referencia es tomar las zonas y los píxeles específicos que hay en la imagen e iluminar con la intensidad que poseen esos píxeles. ¿Sí? Entonces vamos a tener zonas que van a estar mucho más iluminadas porque la imagen en esa parte del domo tiene mucha más carga lumínica, o hay zonas en donde se va a iluminar menos porque la imagen de referencia también tiene ese contraste o esa zona con píxeles que no iluminan lo suficiente. Entonces esto es una manera de simular, ¿sí? Nuestras escenas, y también podemos dejarlo de fondo en nuestros renders como para mostrar un escenario que también está iluminando. Y en el último caso tenemos un par de luces que son un poco más avanzadas que las anteriores, pero está bueno nombrarlas como para que ustedes tengan opciones al momento de generar iluminación exterior o interior. Comenzando con la iluminación exterior, tenemos la luz Physical Sky, que también pertenece a Arnold, y lo que hace esta luz, a diferencia de Sky Dome, es generar la simulación del Sol, ¿sí? Y la posición del Sol en el cielo. Nosotros podemos a través de parámetros decirle que estamos ubicados en una posición específica y son, por ejemplo, las 3 de la tarde, ¿sí? Y a través de la luz Physical Sky va a poder simular la posición del Sol, ¿sí? Y la intensidad que queremos tener con la luz que proviene del Sol. Al momento de renderizar también va a aparecer este domo sobre la escena y va a generar un cielo dependiendo de los valores que pongamos en cuanto a tiempo del día en que se esté realizando el render. Otro punto a tener en cuenta para iluminación de interiores es la Photometric Light. Esta luz toma de referencia parámetros que ya vienen de empresas que se encargan de generar productos de iluminación, ¿sí? Lo que hacemos es cargar estos perfiles que se llaman perfiles IES dentro de nuestras escenas e iluminar a través de estos perfiles, que básicamente son proyecciones de cómo se ve la luz a través de tipos específicos de planos lumínicos o lámparas. Vamos a ver ahora algunos de los puntos a tener en cuenta al momento de hacer la actividad práctica. En este caso se nos pide que tenemos que importar y crear objetos 3D en la escena. Luego vamos a tener que crear una iluminación exterior utilizando las referencias de HDR. Y por último, crear cámaras para poder realizar un render final. Vamos a ver ahora algunos consejos para ir resolviendo la actividad y que ustedes tengan en cuenta en la metodología a seguir. Lo primero que nada sería descargar las imágenes HDRI en buena resolución, al menos en 2K. Esto es importante para que al momento de simular la iluminación, sí, los detalles salgan a la vista y no haya problema. Vamos a utilizar imágenes que representen la luz del amanecer, mediodía soleado y un nublado por completo. Esto quiere decir que vamos a tener que buscar y descargar imágenes de referencia, sí, que tengan esta iluminación. Siguiendo con esto, vamos a agregar un plano de base a la escena y cargar un modelo 3D. En este caso se adjunta un modelo 3D de un auto que ustedes van a poder descargar desde la plataforma y lo van a poder importar dentro de la escena de Maya. Luego vamos a poder crear un Sky Dome, ¿sí? Una luz como las que estuvimos hablando hace poquito, y cargarle esta imagen de referencia para poder comenzar a editarla y que quede con la iluminación específica que necesitamos para un exterior. Vamos a crear cámaras nuevas para visualizar las escenas y con las que después vamos a tener que renderizar. Esto es importante que ustedes prueben realmente crear unas cámaras nuevas y poder empezar a realizar los planos y los enfoques modificando los parámetros que tienen. Se deberá realizar un plano general del auto en una posición picado y otro primer plano en contrapicado, mostrando la parte delantera del auto y sus llantas. ¿Sí? Esto como un ejercicio para que ustedes empiecen a utilizar las herramientas de cámara, las Camera Tools, y jueguen un poquito con la posición de las cámaras. Una vez aplicada la iluminación y creados los planos con cámaras, se deberá realizar capturas de pantalla para compartir el resultado desde los visores. ¿Sí? Ustedes pueden ampliar los visores, recuerden que con la tecla espacio pueden ampliar el visor que quieran y realizar una captura de pantalla de cómo quedó la escena en general. Y para tener en cuenta es que se pueden bloquear las cámaras para que no se muevan. Una vez que ustedes ya logren el plano que necesitan, pueden bloquearlo desde la parte superior izquierda del visor. Como mínimo,
se van a necesitar 3 capturas de pantalla, ¿sí? Y el plano general con los 3 tipos de iluminación HDR. En este caso vemos un ejemplo de cómo podría ser la resolución. ¿Sí? Tengan en cuenta de ubicar los objetos, crear un plano de piso en donde esté ubicado el modelo 3D del auto, agregar una imagen de fondo que es la imagen HDRI, que a su vez es la que está iluminando la escena. Si se fijan sobre los reflejos del auto, da la impresión que hay un sol en la imagen de referencia que está justo encima, entonces también están dando los brillos de ese sol que sale en la imagen HDR. ¿Sí? Y todo lo que está por debajo, la ruta en sí y toda la vegetación forma parte de la imagen HDR, así que tengan en cuenta de posicionar la cámara en relación al auto y a la escena o la imagen en general que ustedes cargaron.